Hola comunidad, ¿cómo están? Qué alegría de estar nuevamente con ustedes, un día más de charlas en nuestra comunidad Hazte Empleable. El día de hoy tenemos una charla muy importante porque se trata de preguntas hipotéticas dentro de la entrevista. Estas preguntas que algunos suelen llamar preguntas trampa, preguntas que realmente sin sentido brindan los reclutadores, los entrevistadores para los candidatos y ponen en aprietos muchas veces nuestra participación como aplicantes a una vacante de empleo. El día de hoy vamos a descubrir el detrás de estas preguntas un poco sin sentido y vamos a comprender que realmente tienen un propósito. Esto nos va a ayudar a aterrizar una estrategia que nos permita responder con eficiencia y alineados al objetivo que tenemos de posicionarnos como los candidatos más destacados dentro de un proceso. Pero cuéntame, me gustaría saber, ¿a ti te han preguntado alguna vez qué animal serías y por qué dentro de una entrevista? A mí sí me lo han preguntado y muchas otras cosas. Y sé por profesionales que han tenido, bueno, comunicación conmigo, que han pedido alguna asesoría, que hay preguntas de todo tipo, que son las llamadas preguntas hipotéticas, y que muchas veces son percibidas como preguntas ridículas que hacen en el proceso de selección, pero todo tiene un para qué. Y en un momento vamos a pasar a descubrir eso. Antes de continuar, me gustaría comentarte que el equipo está completamente atento a las preguntas que tú puedas tener. Si te han tocado este tipo de preguntas hipotéticas, en donde ponen panoramas a veces increíbles, dentro de una entrevista, ¿qué has respondido? Cuéntame un poco si tienes alguna duda y con gusto te vamos a estar respondiendo por el chat de este en vivo. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿te han preguntado esto? Una también muy común es preguntarte si pudieras ser un superhéroe, ¿cuál serías y por qué? O si pudieras escoger 3 deseos, ¿qué deseos serían? O si pudieras escoger un superpoder, ¿cuál sería? ¿Por qué? Todas estas preguntas que parecen irracionales tienen un motivo. Ahora, ¿qué pueden buscar los reclutadores con este tipo de preguntas? Hay que ser muy claros en contextualizar cuándo se usan este tipo de preguntas. Este tipo de preguntas suelen usarse cuando esta vacante de empleo o esta empresa tiene como una competencia muy relevante la creatividad, la capacidad de resolver problemas de una manera distinta, de tener enfoques ágiles. Y suelen utilizarse este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque están diseñadas precisamente para evaluar aspectos, primero, de tu personalidad, es decir, conocerte un poco más, evaluar tu creatividad, tus habilidades de pensamiento crítico y cómo te comunicas bajo presión, porque hay que también decirlo con transparencia. Cuando nos preguntan algo de este tipo, nos sentimos poco preparados. Podemos haber pensado en nuestras competencias, en las habilidades, en la misión que tiene el puesto, pero cuando nos hacen este tipo de preguntas podemos totalmente desencajarnos, perder piso y no saber qué responder. Este tipo de preguntas dan información clara sobre el pensamiento lateral en los candidatos. ¿Y qué es el pensamiento lateral? Pues el pensamiento lateral se basa en aplicar la lógica desde una perspectiva diferente y creativa, y que esto se aplique en la resolución de problemas de una forma distinta. Esto es lo que se logra con este tipo de preguntas. Ahora hay entrevistadores que lastimosamente no están capacitados para entrevistar. Eso también es una realidad de nuestro mercado laboral. No todos son expertos en lo que hacen. Y no solamente pasa en el tema de entrevistas laborales, sino en todas las áreas puede ocurrir poner a alguien inexperto o con poco conocimiento. Pero los reclutadores profesionales utilizamos este tipo de preguntas con un propósito. Si no tienen un propósito claro, si no tienen un objetivo y si no tienen el entrenamiento, pues simplemente se convierte en una anécdota dentro de la entrevista y ahí sí sería un sinsentido realmente. Pero pongámonos en el panorama ideal que estamos frente a un entrevistador capacitado.
lo que quiere es descubrir esta forma tuya de poder gestionar una dificultad de una manera creativa. Eso es de manera general lo que se quiere. Ahora, hay diferentes preguntas que pueden dar una mirada a un aspecto distinto cada una. Para poder explorarlo en el contexto de entrevista, ¿no? Cuando te hacen una pregunta muy orientada, por ejemplo, a temas laborales, pues aquí están incluso midiendo algunas de tus competencias y sacándote de esta zona de confort y de preparación de tus respuestas efectivas para obtener respuestas más reales. Cuando lo ponen en contextos de mucha imaginación, pues aquí estamos explorando un poco más de personalidad y creatividad. Pero al final sí, todo tiene un propósito dentro de la entrevista en manos de alguien que sabe lo que hace. Y aquí lo que se busca, siempre en una entrevista, es que podamos encontrar al candidato que se alinee mejor, que se alinee lo mejor posible al puesto y a la empresa que ha abierto esta vacante. Así como tú como candidato quieres terminar el ciclo de entrevistas y obtener, obviamente, el puesto, el entrevistador también quiere terminar el ciclo de entrevistas y poder por fin cerrar su proceso. Así que los dos están en un solo objetivo y eso hay que ponerlo a nuestro favor también. Ahora, ¿cómo respondemos ante ellas? ¿De qué me sirve a mí saber que, bueno, están buscando conocerme en la parte más creativa, cómo resuelvo problemas de manera diferente? ¿Qué puedo hacer yo para responder entonces ante estas preguntas? Bueno, lo primero que tienes que hacer es comprender que existe un propósito detrás de ellas. ¿Y por qué lo digo? Porque hay candidatos que se molestan, que expresan su molestia ante este tipo de preguntas que les parecen sin sentido y al final eso les juega en contra. Si yo entiendo que ante algo que no conocemos podemos reaccionar de diferentes maneras. Y no es que, claro, me voy a levantar y me voy a ir, pero se nota la incomodidad en digamos, en algunas personas, ¿no? Todo lo que nosotros estamos, digamos, realizando en una entrevista va a transmitir un mensaje, así lo querramos o no. Entonces hay que cuidar mucho en lo que transmitimos, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros gestos. Entonces, lo primero es tener claro que cuando nos vemos ante una pregunta de este tipo, pues hay que tomarlo como una oportunidad de posicionarnos de manera efectiva en esa entrevista. Por ejemplo, si te preguntan, si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? Hay que entender aquí qué cosa pueden querer de mí. Bueno, quieren, primero que nada, conocer cómo yo me percibo a mí mismo, conocer si tengo esta capacidad creativa que ellos necesitan y sobre todo si puedo relacionar las características de cualquier animal, no importa cuál digas, con las habilidades que tú posees. Ahora, imaginemos otro tipo de preguntas de un entorno laboral. Si tuvieras que despedir a uno de tus compañeros de equipo, ¿cómo lo harías? Aquí el propósito es poder eh, evaluar tus habilidades. En este caso pueden ser habilidades de liderazgo o de comunicación para manejar situaciones difíciles y estresantes y para ver si es que tienes también empatía, ¿no? Hacia los demás, hacia tu entorno. Entonces, si podemos nosotros comprender esto, vemos que no es tanto la respuesta que yo dé, sino la explicación que yo brinde y que esa explicación sea coherente con las habilidades que busca el puesto, con la personalidad que yo quiero demostrar ante quien me está entrevistando, que hay una coherencia, ¿no es cierto? Porque si no hay esa coherencia, lo que vamos a hacer es generar dudas, es sembrar ya digamos, una interrogante de si verdaderamente esta persona está mostrándose como es o si verdaderamente tendrá las competencias que dice o si tendrá la habilidad para comunicarse que necesita la empresa. Entonces, simplemente hay que tener coherencia en el mensaje que estamos dando para poder salir victoriosos de este tipo de preguntas. Me gustaría saber ahora qué
pregunta es la que tú has recibido que de repente te ha generado mucho más estrés? Eso cuéntanoslo en el chat para poderlo también responder ahora. Y mencionarte que la clave, ¿no? Y esto tiene que ser reiterativo porque es importantísimo, siempre será la coherencia. No importa la pregunta que te haga. La coherencia tiene que estar entre tus respuestas y lo que quieres dar a conocer de ti en la entrevista. Y lo que quieras dar a conocer de ti en la entrevista no puede ser cualquier aspecto. Tiene que ser el aspecto que la empresa necesite saber de ti para confirmar que tú eres la persona indicada para ese puesto. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, vamos a posicionarnos con estrategia. Y tenemos ahora este conocimiento adicional que nos va a permitir salir airiosos de esta pregunta hipotética que a veces nos ha podido poner en aprietos. Todos estos temas sobre entrevistas laborales los estamos manejando en nuestro reto de 7 días para el éxito en nuestra entrevista laboral. No solamente tenemos videos diarios en los que vamos a dar conceptos claves dentro de la entrevista, sino que tenemos recursos increíbles, realmente guías completas, tenemos plantillas, tenemos ebooks como los estás viendo aquí, y tenemos también ejercicios prácticos que van a reforzar lo que compartimos contigo día a día para que en 7 días tengas todo lo que necesitas y salgas con éxito de tu entrevista laboral. Si no eres parte de la comunidad gratuita de Hazte Empleable, lo puedes hacer. Nos encuentras en LinkedIn, nos encuentras en nuestra página web de www.hazteempleable.com y ahí te vamos a dirigir a la comunidad gratuita donde tenemos estas charlas y hacemos revisiones de currículums y hacemos revisiones de perfiles de LinkedIn, todo de manera gratuita para poder contribuir a posicionarte con estrategia en tu mercado laboral. La próxima semana vamos a tener la revisión de los perfiles de LinkedIn y currículum que nos hicieron llegar en nuestra comunidad WhatsApp gratuita. Les agradecemos siempre que nos acompañen y realmente deseamos que toda la información que les estamos brindando no solamente la vean como útil, sino que la pongan en práctica, porque la práctica hace al maestro. Vamos a posicionarnos con estrategia y nos vemos la próxima semana.